Hey, una de las películas más infames y de culto del anime es Midori, la niña de las camelias, de 1992. Esta cinta fue repudiada y altamente censurada por el gobierno nipón, al punto de que durante varios años se le creyó más bien una leyenda de internet. Pero, ¿por qué fue prohibida a tales extremos? Para responder esto, primero debemos iniciar con lo básico. Hiroshi Harada, el autor único de la obra, se empeñó en adaptar un manga que está basado en un relato algo antiguo del teatro japonés Kamishibai. Tanta fue la convicción u obsesión de Harada que gastó sus ahorros y 5 años de su tiempo en dibujar él solo todos los fotogramas de la película, pues era obvio que conseguir inversión para su proyecto estaba, digamos que muy difícil. Después de su estreno, la película causó tanta indignación al gobierno japonés que este sometió a la cinta a 26 ediciones de censura e incluso llegó a destruir copias que el autor envió al extranjero. Pero por suerte, Harada conservó una última copia y en el año 2006 la cinta tuvo un lanzamiento en formato DVD gracias a una compañía francesa. Bueno, si hemos de ser honestos, la historia sí es algo bizarra e incómoda de ver. Los adjetivos como fea, cruel, morbosa, etc. son frecuentes en las críticas de la cinta. Pero a mi parecer, el odio es un poco desmedido, sobre todo el que sufrió en un inicio en su país de origen. Supongo que la época y gobierno no eran muy indulgentes con este tipo de producciones en su momento. Ya, pero hablemos sobre la tan controvertida historia. Esta va de una niña que, debido al abandono de su padre y enfermedad de su madre, se ve obligada a dejar la escuela y trabajar. Saltan las primeras alarmas en el espectador. Una niña indefensa en la calle, en una época aún menos vigilante que hoy, puede ser presa de tantos peligros que esta sola idea es incómoda. Y verla bajo el puente, tratando de vender camelias, trae reminiscencias de La niña de los fósforos, cuento escrito por Hans Christian Andersen, que con muy poco logra un final gélido. Este cuento nos habla sobre el peligro y la miseria de un sector infantil desprotegido e ignorado por la sociedad adulta. Es una historia a secas, triste. Yo no he llorado nunca viendo películas o series, pero este cuento logró que me sienta como una basura impotente y aún al día de hoy me incomoda esa idea. Regresando a Midori. Ella, al igual que la niña del cuento, es arrojada por circunstancias desfavorables al peligro de las calles. Aquí una figura adulta se le acerca y ofrece ayuda. De nuevo, más alarmas suenan en la cabeza del público, pero es inevitable. La situación orilla a Midori a aceptar la ayuda del tipo, que resulta ser dueño de un circo, una especie de freak show, donde sus atracciones, más que metáforas, son representaciones textuales de la monstruosidad. Son unos engendros de apariencia desagradable que abusan de Midori apenas ella se une a la campaña. Lo peor, el maltrato apenas inicia, siendo este constante llega a sembrar en Midori la idea del suicidio como única salida a su situación. Eventualmente aparece un personaje que, en mi opinión, es lynchiano a más no poder. Es decir, miren este enano y díganme que no parece salido directito de Twin Peaks. Este enano, que es una especie de mago hipnotista, se vuelve la atracción principal del show y enseguida pone sus ojos sobre Midori. Sí, un hombre de como 50 años corteja a un adolescente
Y lo bizarro es que Midori no siente repulsión por esto. El no conocer nada mejor y vivir atormentada hace que encuentre refugio en el enano, que se gana a su favor defendiéndola de los engendros. Pues este mago no solo atrae la mayor cantidad de dinero al circo, sino que parece posee habilidades que lo vuelven alguien peligroso. Dejando de lado lo turbio de la evidente pederastia, Midori parece estar un poco mejor. Incluso recibe una oferta para otro trabajo, pero como es de esperar, con estos intervalos trágicos en la trama, esto no irá bien. Y bueno, no entro en detalles porque no quiero arruinarles la película, si es que eso es posible, pero acontecen conflictos y cuando el circo decide separarse, hay una escena que me parece es lo más perturbador de la película. Y no tiene gore ni abuso, más bien lo contrario. El enano y Midori se marchan y despiden de sus compañeros. Sí, se despiden de los engendros que abusaron y torturaron a Midori. Incluso estos son retratados bajo un halo bondadoso. ¿Me estás jodiendo? Y no olvidemos que Midori está en una relación pedófila con el enano. Y esto a estas alturas de la película ya no se retrata negativamente. Incluso parece ser un augurio de un mejor futuro para la niña. ¿Es en serio? Estas escenas son perturbadoras porque se plasman de manera natural y sin aparente intención de ser bizarras. Esto, en mi opinión, es el verdadero horror de Midori. Y la cosa no termina aún, porque obvio, Midori no puede ser feliz. Un menor de edad arrojado a las garras de una sociedad cruel e indiferente no puede terminar bien. Y solo les cuento un detalle curioso. Ya vimos que el diseño de personajes de los talentos del circo es más bien grotesco, pero entre ellos hay una niña, obviamente también malvada y torturadora de Midori, solo que esta tiene una apariencia normal en contraste con sus compañeros. Entonces, adivinen de qué manera es diferente este personaje. Tiene pene. Sí, así es. Un niño cis o tal vez intersexual que se viste de niña está en el mismo grupo de tipos que parecen haber salido de Freaks. Y en la escena de despedida, en la que se retrata la parte buena, entre comillas, de los abusadores, se muestra que este personaje ahora planea vivir en modo masculino. ¿Soy solo yo? ¿O todo esto es un poco transfobo? Tal vez exagero, pero aún dentro de lo bizarro de la cinta, esto es algo peculiar. Retomando, en mi opinión, esta obra fue castigada injustamente por la censura japonesa. Es decir, sí es perturbadora y perversa, pero no es merecedora del escándalo y la hazaña. Hoy en día hay obras mucho más cuestionables que no sufren tanta censura y son más fáciles de proyectar. Sí, son tiempos diferentes y Occidente no es Japón, pero esto parece más bien un escándalo mojigato en el que los censuradores no tomaron en cuenta otros factores de la obra. Entonces, lo bueno de la película, en mi opinión, es su estilo artístico, que es una mezcla de lo grotesco, lo aesthetic, el body horror. Y debo mencionar que este tipo de obras son necesarias, no solo para fomentar la libertad artística y de expresión, sino para poner sobre la mesa dichas problemáticas, además de que este tipo de tramas palidecen con el verdadero infierno que sufren todos los días niños y niñas carentes de un estado protector. Y el hecho de que vayas a dormir tranquilo en tu cómoda cama después de ver una película más bonita no cambia las cosas. Claro, esto que menciono tiene sus límites. Por ejemplo, el morbo del snuff auténtico o de material evidentemente ilegal me parece justamente censurado y penado por la ley. Y lo que me parece no tan bueno de la obra es que la crueldad y violencia
a ratos parecen gratuitos. Es claro que el punto de la historia es que tiene que tener este tono, pero a ratos se siente como si se buscara el simple efecto del shock. La historia del perrito que cuida a Midori me parece un buen ejemplo de esto. Finalizando, te recomendaría la película si eres adepto a la animación, pero tienes un poco de estómago y no eres muy sensible hacia las tramas crueles y al gore. Si no es así, mejor pasa de largo, que probablemente solo termines enojado y asqueado, lo cual es comprensible de hecho. Y ha sido un gusto conversar con gente de cultura como ustedes una vez más. Nos vemos en el siguiente video y no se olviden de dar like, suscribirse y dejar su opinión en los comentarios. Bye.